podcast es una nueva forma de hacer contenido auditivo que excede los límites que tiene la radio. La radio en general está pensada para ser escuchada en vivo, más allá de que ahora hay muchos programas de radio que suben sus programas o algunas secciones a las redes sociales y se pueden escuchar en otros momentos. La lógica de la radio es que uno escuche en vivo lo que sucede. El podcast tiene la virtud, la ventaja de poder hacerse en cualquier momento y escucharse en cualquier momento. En general, los porcentajes de escuchas de podcast son en los viajes, en el transporte público y mientras uno cocina o hace cosas en el hogar. A diferencia de la radio, donde hay que sintonizar un dial o eventualmente entrar a una web para bajarse alguna sección o algún programa o a Radio Cat, los podcasts se escuchan en cualquiera de las plataformas en las que escuchamos música, Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las otras que usen para escuchar música. Para hacer un podcast hay que tener en cuenta algunas variables. Primero, elegir un tema y de ese tema pensar un foco. Bueno, voy a hablar sobre tecnología, voy a hablar sobre feminismo, voy a hablar sobre deporte, voy a hablar sobre política con esta lógica. Mi podcast va a ser, por ejemplo, conversacional. Esto quiere decir que vamos a tener una conversación en un estudio o en un lugar donde grabemos con un invitado o una invitada al que vamos a entrevistar, a la que vamos a entrevistar y le vamos a hacer preguntas y vamos a tener una conversación. Esos son los podcasts conversacionales. Podemos tener podcasts narrativos en donde contemos historias y sobre algún tema, ¿no? Por ejemplo, podemos contar, no sé, la historia de los objetos que hoy nos ordenan la vida tecnológica, por ejemplo. Y entonces podríamos tener un episodio sobre los celulares, un episodio sobre no sé, cámaras, un episodio sobre otros dispositivos que nos ordenan nuestra vida. Entonces tenemos primero un tema y después un foco y después un formato, ¿no? El formato es esto, si es conversacional o si es narrativo. Vamos a necesitar, una vez que decidamos cuál va a ser el tema de nuestro podcast, cuál va a ser el foco que le vamos a dar a ese tema y cuál va a ser el formato, una producción. Esto es un guión, elegir los invitados, armar las preguntas, pensar las historias. El guión suele estar bueno tenerlo prescrito antes de ir a grabar, para que todos y todas las que trabajan en hacer ese podcast puedan tener conocimiento de cómo es el guión y sobre todo si conseguimos un lugar donde grabar que tenga un operador. Y esa sería como otra cuestión importante, que es dónde vamos a grabar el podcast. No tiene que haber ruido, no tiene que estar ladrando el perro detrás, como está sucediendo ahora. Está bueno siempre tener, además de un buen grabador, que a veces puede ser el celular, si estamos en un espacio con una buena acústica, donde no hay ruido, los celulares tienen buenos micrófonos en general. También podemos tener un corbatero y colgárselo a la persona a la que estamos haciéndole preguntas y eventualmente podríamos editar nuestras preguntas si quedaron mal, si no escuchamos, si se escucha ruido. Y después la otra cuestión es editar esos podcasts, porque a veces la conversación fluye y no necesitamos cambiarle nada y a veces necesitamos ponerles algunos filtros o cortar y pegar algunas partes. Hay un montón de programas para editar que son gratuitos o que se pueden craquear. Esto no sé si se puede decir, pero se pueden. Y son bastante sencillos de cortar y pegar y en general con cualquier tutorial de YouTube más o menos podemos meternos en el mundo de la edición también. Y después siempre tiene que haber música, puede haber efectos. Si es un podcast narrativo, es decir, si vamos a contar historias, está bueno pensar en, por ejemplo, para tener tener ejemplos de podcasts que hagan cosas parecidas, siempre suma un montón. Si van a hacer podcasts narrativos, les recomiendo muchísimo Las Raras, que es un podcast chileno que cuenta historias y en general son historias muy auditivas, donde vamos como siguiendo con los sonidos lo que van contando en esa narración. Bueno, les recomiendo primero, obviamente, los podcasts de Anfibia. El Deseo de Pandora, Todo es Fake y Batalla Cultural.
Y si les interesa más narrativo, este año, a principio de año, grabamos algunos de los capítulos de Poliamor, que es un libro de Anfibia que está en formato audio. Todo eso es bellísimo. Después les recomiendo muchísimo Las Raras, que es este podcast chileno que cuenta historias y ahora además se ganaron un financiamiento de Google, así que están como mejorados ahora en esta cuarta temporada. Me gusta mucho Epistolar, que es un podcast de cartas escritas por actores, artistas, escritores, escritoras a sus amantes o amigos y amigas. Es bellísimo, es una lectura donde alguien con alguna voz reconocida lee a otros. Y si les gusta mucho el cine, por ejemplo, Hoy Tras Noche, un podcast que está muy bueno. Y después, si les gustan las series, hay podcasts de todas las series habidas y por haber. Así que hay mucho para explorar.